Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En la sesión de hoy revisaremos cómo ha visto el cine una de las batallas más famosas de la historia y de la que se cumplen 75 años. Las bajas se estiman en un 50% en los primeros grupos de asalto. Muchos hombres valientes morirán el día de caballeros. Os contaremos la extraña muerte de David Carradine, el protagonista de Kill Bill o la serie Kung Fu. Noto cómo arrastras los pies en el suelo. ¿Tienes alguna carga, pequeño saltamontes? Es mi pensamiento lo que me pesa, maestro. Os presentaremos a dos personajes con problemas inexplicables. Uno es este. Estoy menguando todos los días. Pero eso es ridículo, Scott. ¿Por qué dices esos disparates? Y este, el otro. Me despierto cada día, aquí mismo, en Pansatoni. Y siempre es 2 de febrero. Y no puedo hacer nada al respecto. Hablaremos con el director Víctor Moreno de cine en el subsuelo de las ciudades. Tendremos nuestro juego de las películas y escucharemos también un poco de música de cine. Este es el menú. Si os gusta, os animamos a que os quedéis con nosotros los próximos 50 y tantos minutos, porque empezamos a servirlo ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por una película de serie B, pero que en muchos aspectos debería considerarse como de serie A. Un título imprescindible del cine fantástico de todos los tiempos, El increíble hombre menguante, dirigida por Jack Arnold en 1957. Aunque la mayor parte de su carrera la dedicó a la televisión, Jack Arnold es, por derecho, una de las figuras fundamentales del cine de ciencia ficción. En los años 50 filmó una serie de títulos capitales del género como La mujer y el monstruo, Vinieron del espacio o Tarántula, que fueron muy populares y cuya cima es precisamente El increíble hombre menguante. La extraña, casi increíble historia de Robert Scott Cary comenzó un día cualquiera de verano. Yo conozco la historia mejor que nadie, porque Robert Scott Cary soy yo. La película era la adaptación de una novela homónima de Richard Matheson, publicada tan solo un año antes, y fue el propio Matheson el encargado de convertirla en guión. Aquello me absorbía completamente. Estaba contándole al mundo mi experiencia, y al relatarla, todo parecía más fácil. Una pareja navega en un yate. De pronto, una extraña niebla lo cubre todo y afecta al marido que estaba encubierta. Scott, ¿qué ha sido eso? No lo sé. Una especie de niebla. Mira cómo estás. A partir de entonces el hombre empieza a notar cosas extrañas. La ropa parece quedarle grande. No has tenido que empinarte. Antes tenías que hacerlo para besarme. Los médicos no entienden lo que le sucede, pero el diagnóstico es claro. Es cierto que está menguando. No hay precedentes médicos de lo que le está pasando. Yo solo sé que se está haciendo más pequeño. Las radiografías lo prueban sin ningún género de duda. El hombre empieza a disminuir de tamaño de forma paulatina. 1,20 m, medio metro, apenas unos centímetros, no tarda mucho en convertirse en un ser diminuto. Un día, tras sufrir el ataque de su gato, cae al sótano que se convertirá para él en un lugar de pesadilla. Las escaleras se alzaban ante mí, con sus inmensos escalones, y comprendí que nunca podría subir por ellos. ¡Luisa! ¡El sótano! ¡Mira en el sótano! Alguna vez Luisa tendría que bajar. Hasta entonces debía mantenerme con vida utilizando todos los recursos que pudiera encontrar en aquel mundo limitado y dentro de mí mismo. La segunda parte de la película se convierte así en una historia de supervivencia. Estaba débil, agotado, pero sabía que para sobrevivir tenía que comer, y la comida estaba aún muy lejos de mi alcance.
El increíble hombre menguante, como otras películas del cine fantástico de los años 50, refleja el miedo a la energía atómica que existía por entonces. ¿Se ha expuesto algún tipo de radioactividad en los últimos 6 meses? No, claro que no. Aquel día que íbamos en el barco, en el de Charlie, ¿te acuerdas? La niebla. El escritor Robert Matheson supo añadirle además una ligera crítica social y mucho de metafísica. Seguía haciéndome más pequeño. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué era yo? ¿Seguía siendo un ser humano? ¿O era el hombre del futuro? Jack Arnold aprovechó muy bien el escaso presupuesto de $700.000 que tenía la película para, a base de transparencias y decorados a escala, hacer creíble su fantasía. Se construyeron 14 decorados con muebles y objetos cotidianos a escala cada vez más pequeños que nos muestran la realidad tal y como la ve el protagonista. Ahora, ante mis ojos, se abría un profundo abismo. No era más que una caja. Pero para mí, era una combinación del Gran Cañón del Colorado y las cuevas de Hércules. La película cuenta con algunas secuencias que forman parte de la antología del cine fantástico. El ataque del gato, o los enfrentamientos del protagonista contra una gigantesca araña armado de un alfiler. Todavía me quedaban mis armas. Con aquellos pedacitos de metal, volví a sentirme un hombre. Si tenía que morir, no sería como un insecto indefenso entre las mandíbulas de aquella araña monstruosa. Afortunadamente, ni Matheson ni Jack Arnold aceptaron el final que los productores deseaban para la película. Scott, los médicos dicen que en cualquier momento encontrarán la antitoxina. La Universal quería que los científicos encontraran finalmente el antídoto a la enfermedad que sufre el hombre, pero en su lugar Arnold mantuvo el final diseñado por Matheson. Un final épico y memorable que no os contamos. Lo deberéis descubrir o recordar viendo El increíble hombre menguante en TCM. Y ahora un clásico de este programa, nuestro juego de las películas con otros títulos que también emite TCM la semana que viene. Un diálogo y un fragmento de su banda sonora son las pistas que os damos. Por favor, Mark, si usted me deja ir, le aseguro no que... No puedo dejar que se marche. Si lo hiciera, sería responsable de sus actos posteriores, moral y criminalmente. ¿Qué hará entonces? Marnie, el plan es el siguiente. Regresaremos a Filadelfia. Mañana volverá a su trabajo en la editorial. ¿Cómo puedo volver al trabajo? Nada se lo impide, puesto que yo repuse el dinero. Voy a empezar una colección de notillas y cupones que se pueden cambiar por millas de vuelo gracias a Sabor Sano y American Airlines. ¿Estás de viaje? No es eso. Pero hoy día las millas de vuelo son como dinero en metálico. And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. It could be fantasy, oh, or maybe it's because he needs me, 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 he needs me. Mi madre me dijo que estaba loco cuando le conté que me había caído de un surtidor de gasolina por una apuesta. Pero no estoy loco, soy un luchador nato al que le gusta tomarse una buena jarra de cerveza. Pero si cualquier cerdo me provocase, le contestaría que soy un traficante de dinamita que está esperando volar la fábrica en 1000 pedazos. Lola compara la obra de Square con un paso de peatones. Todos sabemos que se trata de un espacio que implica un acuerdo social. Los conductores deben velar por los peatones. De la misma forma, existe también un acuerdo que obliga, en The Square,
a velar por los demás. Si uno entra en este cuadrado y pide ayuda, todo el que pase estará obligado a ayudarle como parte de ese compromiso social. Tengo hambre. ¿Me ayuda con algo de comer? ¿Puede enseñarme a nadar? Bueno, y ahora a ponerse nota según hayáis acertado. Si alguien ha descubierto las 4, tiene un 10, y nuestra rendida admiración. En la primera escena, Sean Connery ayudaba a Tippi Hedren con su problema cleptómano en Marnie la ladrona, de Alfred Hitchcock, con música de Bernard Herrmann. A continuación, Adam Sandler se disponía a dar un pelotazo con las natillas en Embriagado de amor, de Paul Thomas Anderson, y de su banda sonora sonaba un tema cantado por la actriz Shelley Duvall, que en realidad pertenecía al Popeye de Robert Altman, pero que Anderson también usó para su película. La tercera era un clásico del free cinema inglés, Sábado noche, domingo mañana, protagonizada por el recientemente fallecido Albert Finney y con su correspondiente música, obra de Johnny Dunkworth. Y por último, oíamos un fragmento de The Square, la película sueca estrenada en 2017, en cuya banda sonora se incluye esta improvisación número 1 que suena de fondo y que interpreta el vocalista de jazz Bobby McFerrin. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo jueves, día 6, se cumplen 75 años de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la historia, el llamado Día D, el desembarco de Normandía. En la sexta hora, del sexto día, del sexto mes. Para muchos expertos se trata de la mayor operación militar de la historia de las guerras modernas, una batalla que dio un giro determinante a la Segunda Guerra Mundial. Su nombre en clave era Operación Overlord, es decir, Operación Comandante Supremo. Recuérdelo, sin perder un detalle. De este día que amanece se seguirá hablando mucho después de que todos nosotros hayamos muerto. Pero pongámonos en antecedentes. El Ejército Rojo ha logrado grandes victorias contra los alemanes a lo largo de este invierno, rechazándoles en todo el frente del este con tanques e infantería. A pesar de todo, Hitler todavía controlaba la mayor parte del territorio europeo y la invasión por Italia se había estancado en Montecassino. Los aliados sabían que debían abrir otro frente para poder ganar la guerra. General Eisenhower, mariscal de campo Brooke, General Montgomery, señor Churchill. Menuda reunión. Estadounidenses, ingleses, franceses y canadienses, bajo el mando supremo del general Eisenhower, diseñaron la invasión por Francia, desafiando el temido muro atlántico nazi. Es una apuesta arriesgada, pero ganar ese día facilitará que acabemos ganando la guerra. Debemos trabajar unidos por el triunfo. Durante meses elaboraron una tupida red de engaños y operaciones falsas para despistar a los alemanes. Debemos crear una distracción en el Egeo. Páseme con operaciones combinadas con alguien que sepa sobre Noruega. Pero Hitler estaba convencido de que la invasión llegaría por el Canal de la Mancha. Esperamos que ellos ataquen por el paso de Calais, el punto más estrecho del canal. No obstante, toda la costa, el llamado Muro Atlántico, se fortificó con más búnkeres, minas y cañones. Necesito minas y obstáculos en todas las playas. ¿Cuántas se han instalado hasta ahora? Aproximadamente 4 millones, señor Mariscal Rommel. Normandía, con sus agrestes costas, era el objetivo elegido. Se habían marcado como lugar de desembarco 5 playas, denominadas en clave Omaha, Utah, Juno, Gold y Sword. Cerca de 250.000 de hombres participarían en la invasión. El 21º grupo de ejércitos se divide en varios puntos de desembarco por las playas. El 7º cuerpo en la playa Utah, aquí. El 5º en Omaha. El 30º entre Gold y Juno. ¿Cuál es la longitud de esta línea de costa de Utah a Sword? Unos 80 kilómetros. En realidad, el desembarco estaba previsto para un día antes, pero se suspendió a causa del mal tiempo. Se espera que el mal tiempo continúe una semana más. Sin embargo, un cambio repentino que propició una tregua en el mal tiempo disparó los planes unas horas después. Ha llegado el día que tanto esperábamos. La invasión. Nos ponemos en marcha. La ofensiva comenzó con las divisiones aerotransportadas norteamericanas que fueron lanzadas en territorio enemigo la víspera, con el objetivo de cortar las comunicaciones alemanas. Si por alguna razón no cayésemos en las zonas previstas, avanzad al nordeste. Siempre al nordeste.
Sin embargo, debido al mal tiempo, muchos paracaidistas cayeron alejados de sus posiciones iniciales y vagaron hasta encontrarse unos a otros. Era, por ejemplo, lo que le ocurrió al soldado Ryan en la película de Spielberg. Y eso no es todo. Hay un cuarto hermano, el menor. Lo lanzaron en paracaídas con la 101 la víspera del desembarco. Está en algún lugar de Normandía. ¿Está vivo? Lo ignoro. En la madrugada del día 6, más de 5.000 barcos cubrían el horizonte frente a las costas francesas. Van transportes, cruceros, destructores, barreminas y barcazas de asalto de todos los tamaños y de todos los tipos. La mayor armada que ha conocido el mundo. La artillería naval abrió fuego contra las baterías alemanas. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Los americanos! ¡Los ingleses ya vienen! ¡Ya están aquí! Poco después, las lanchas anfibias llenas de hombres salían de cada buque como un enjambre bien ordenado. ¡Hilera de estribor! ¡Avancen rápido evitando los embudos de mortero! Entre uno y otro quiero ver mucha playa. 5 hombres es un chollo. Uno es tirar munición. ¡Que no entre arena en las armas! Al llegar a las playas, los soldados saltaban a tierra bajo una lluvia de fuego enemigo. A pesar de las numerosas bajas, el ataque aliado despejó relativamente rápido el avance en 4 de las playas. El verdadero infierno lo sufrieron en Omaha. Una combinación de errores provocó una auténtica carnicería en la línea de la playa. ¡Saque a sus hombres de la playa! ¿Cuál es el punto de reunión? ¡Cualquiera menos este! El bombardeo inicial de la armada no había dado en los blancos y los búnkeres y los nidos de ametralladoras alemanes seguían intactos. La playa está intacta. Nuestros obuses debieron caer tierra adentro o en el Canal de la Mancha. Tampoco había cráteres en la playa creados por las explosiones que sirvieran de refugio, y los soldados tenían que avanzar totalmente expuestos al fuego enemigo. ¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! ¡Cada centímetro de esta playa es un objetivo! ¡Si os quedáis aquí, es para morir! Las bajas fueron enormes. El general Bradley estaba a punto de dar la orden de retirada cuando los soldados consiguieron abrir algunas brechas en el muro alemán. Avisa al coronel. Dile que la salida E1 ha sido abierta. Y toda la división se lanzó al ataque. Hay 2 clases de hombres en esta playa. Los que han muerto y los que están a punto de morir. Así que salgamos de esta playa maldita para morir tierra adentro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En marcha! Una vez superada la playa, las tropas avanzaron hacia el interior, venciendo con no pocos esfuerzos la resistencia alemana. En los días siguientes irían tomando diferentes pueblos de la costa normanda. Lothar y sus comandos han llegado al puente. Saint-Mère-Église ha sido tomado por el 82 de paracaidistas y el 101 baja camino de Utah. Bien, muy bien. La invasión había triunfado. El cine ha reflejado el desembarco de Normandía en numerosas películas. Algunas se centran en el heroísmo militar, otras tienen un punto de vista más antibelicista, reflejando el absurdo de la guerra, pero todas ellas destacan el valor personal, el compañerismo y la entrega de los soldados. Emily, quiero que el mundo sepa que la guerra es un fraude. Pero la guerra no es un fraude. Es la virtud de la guerra lo que es un fraude, no la guerra en sí misma. Es del valor, del autosacrificio y de la bondad de la guerra de lo que hay que hablar. La primera película sobre el desembarco de Normandía se rodó en Francia nada más terminar la guerra. Era El Batallón del Cielo. En 1956, Robert Taylor encabezaba el reparto de Día D, 6 de junio, en la que la batalla se alternaba con los romances que saltaban a la mente de los soldados en mitad del combate. Pero la primera gran película sobre el tema se estrenó en 1962. Era El Día Más Largo. Ni un solo angloamericano alcanzará esta orilla. Yo estoy dispuesto a rechazar la invasión aquí, en la orilla del agua. Las primeras 24 horas de invasión serán decisivas. Para los aliados y para los alemanes será la más intensa jornada. El día más largo. La batalla se contaba desde varias ópticas diferentes, la de los aliados, la de los alemanes y la de los franceses. Contó con 3 directores diferentes para cada uno de los enfoques y un mega reparto de estrellas como John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton o Sean Connery. La película destacaba además por lo minucioso y verídico del relato. Estamos presenciando algo que siempre parecerá increíble a los historiadores. En 1980, la película Uno Rojo, División de Choque, ofrecía un retrato mucho más crudo y directo. No en vano, su director Samuel Fuller había participado como soldado en el desembarco de Normandía.
El film contaba las peripecias de un pelotón americano comandado por Lee Marvin. Era la insignia de la primera división de infantería, la división de choque, la 1 Rojo. Pero si hay una película que ha plasmado como ninguna el caótico y sangriento desembarco en la playa de Omaha, esa es Salvar al soldado Ryan, de Steven Spielberg. ¡Estoy herido! ¡Dios! ¡Un médico! ¡Batallón de cepadores, señor! Los 25 primeros minutos de película constituyen una de las más logradas escenas bélicas de la historia del cine. La cámara, siempre a ras de suelo, contribuye a ofrecer una sensación subjetiva, y el espectador siente como si estuviera allí mismo la agonía y la desesperación de los soldados. Menudo espectáculo. Sí, lo es. ¡Qué panorama! También hay otras películas que se acercan al tema de forma tangencial. En El desafío de las águilas, protagonizada por Clint Eastwood y Richard Burton, un comando especial debía rescatar a un oficial capturado por los nazis cuando llevaba información importante sobre la operación Overlord. El Castillo de las Águilas. Y créanme que es un nombre adecuado, porque solo un águila podría llegar a él. Nuestra misión es entrar allí y sacarlo tan pronto como sea posible, antes de que puedan obtener información de él. Y en el ojo de la aguja, Donald Sutherland era un espía alemán que descubría el lugar donde se iba a producir el desembarco. Allí no hay ningún ejército. Esos aviones son de madera. Lo hicimos para engañar a los alemanes y el hombre que tomó esas fotografías debe saberlo. Por consiguiente, también debe saber que nos proponemos invadir por Normandía. Búsquele Godliman. Podría costarnos esta maldita guerra. Curiosa también resulta la americanización de Emily, una película protagonizada por James Garner y Julie Andrews, en la que Garner es un oficial cobarde que lleva toda la guerra huyendo del peligro, pero que acaba siendo enviado a la playa de Omaha cuando a un almirante se le antoja que sea él quien ruede una película sobre la batalla. Quiero un equipo de camarógrafos asignados a los ingenieros de demolición para que filmen todas sus actividades. Cuanto ocurre en la playa. Necesito que filmen el heroísmo de nuestros marineros. Y en la reciente Churchill, estrenada hace un par de años, nos contaban las reservas que el primer ministro británico tenía con respecto a la operación. Aprendimos lecciones con la guerra anterior. No quiero cometer los mismos errores. Y nadie impedirá que diga lo que pienso. Claro, es el primer ministro. Y por eso no podemos dejar que interrumpa las operaciones. Lo que quiero precisamente es interrumpirlas. Todas ellas nos ofrecen distintas visiones de una de las batallas más decisivas de la historia y también una de las más sangrientas. Tantos hombres jóvenes, tantas vidas perdidas. Y el cine no ha hecho otra cosa que reflejar ese drama y ese sufrimiento. Al fin y al cabo, como decían al comienzo de Uno Rojo, División de Choque, esta es la vida de ficción basada en la muerte real. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy tenemos como invitado a Víctor Moreno, que acaba de estrenar una curiosa e interesante película titulada La ciudad oculta. Se trata de un documental que retrata el subsuelo de una gran ciudad como Madrid, sus líneas de metro, sus alcantarillas y cloacas. Un film que no tiene apenas diálogos y que transcurre prácticamente en la oscuridad. Pero os aseguramos que tiene imágenes fascinantes. Víctor Moreno nos ha contado por qué ha realizado esta insólita película y también algunas películas de ficción que transcurren o que tienen escenas que se desarrollan en el subsuelo de las ciudades, como El tercer hombre o Pelham 123. Yo vivía en Canarias hasta que me mudé a Madrid y claro, siempre me llamaba la atención viajando en el metro de una estación a otra, decía, bueno, ¿qué pasa entre medio? ¿No? Porque cogías una estación, te bajabas en otra y entre medio lo que veías era oscuridad. Es curioso que nadie hable con la gente en el metro. Yo no suelo coger el metro, pero es así. O en los ascensores, en los espacios cerrados, todo el mundo se calla. ¿Por qué será? Y eso siempre me había llamado la atención, igual que las alcantarillas. Caminando por la ciudad decía, ostras, ¿qué hay ahí debajo, no? Por donde se cuela todo el agua cuando llueve. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? En las cloacas de la ciudad. Llegan hasta el Danubio Azul.
Huelen a perfume, ¿eh? Y a partir de esas dos ideas, pues me empecé a plantear la posibilidad de, que ya he hecho en otras de mis películas, como Edificio España, acceder a lugares que son próximos a nosotros, pero que de alguna manera desconocemos. El traspasar ese umbral, ¿no?, de lo cotidiano es algo que me fascina como cineasta. Bueno, yo me bajo aquí. Lo digo por si usted también se baja en esta parada. Explorarlo casi, en este caso, tratándose de un territorio muy inexplorado, en el que apenas se ha filmado, en el que apenas existe un imaginario de ese universo, pues me interesaba más todavía, ¿no? Porque era como meternos, casi como ser un explorador con una cámara y empezar a descubrir ese universo muy pocas veces representado, ¿no?, en el cine. Al final, el subsuelo de una ciudad, al igual que el espacio, son territorios conquistados por el hombre, ¿no? En donde si no es a través de la técnica o ser capaces de construir, digamos, bóvedas de acero o de hormigón, es imposible habitar en ellos, ¿no? Entonces me parecía que había un paralelismo como muy claro entre el espacio y el subsuelo, porque sin la ayuda de la técnica es imposible acceder a esos dos lugares. ¿Hacia dónde van? ¿Arriba o abajo? Volvemos a casa. Hemos estado 3 meses comprobando la nueva antena de Chelenka. Y por el otro lado, me gustaba mucho todo ese juego que te permitía la propia oscuridad, los propios reflejos del agua que había alrededor, porque creo que se relacionan con lo desconocido, ¿no?, que tienes tú cuando ves el cielo y dices, ostras, ¿esto qué es, no? ¿Qué hay? Y sin embargo, cuando ves un túnel donde no hay luz al final, al mismo tiempo estás diciendo, ostras, ¿qué hay más allá, no? ¿A dónde nos lleva? Entonces, esas dos paralelismos me gustaban especialmente. Al descubrirlo creímos que podía ser un afloramiento de roca magnética, pero toda evidencia geológica estaba en contra de ello, pues ni siquiera un enorme meteorito de ferroníquel produciría un campo magnético tan intenso como este. Y decidimos examinarlo a fondo. Imaginamos que sería la parte superior de alguna estructura enterrada y excavamos por todos lados, pero no encontramos nada más. Y después Kubrick, evidentemente, 2001 Odisea en el espacio es una película, te diría que es mi película favorita de siempre, me ha acompañado toda mi vida. Para ir. ¿Hemos terminado o quiere que lo ponga otra vez? No quiero que lo pase otra vez. Hemos terminado. Muchas gracias. Es demasiado largo. No sé, a lo mejor puede pasar. ¿Creéis que Stanley Kubrick se deprime alguna vez? Y creo que, ya no solo por la película en sí, sino también por la propia concepción de la película, ¿no? Una película que está más próxima a lo musical que a lo narrativo, ¿no? Lo cual me llevó a pensar en la idea de sinfonías urbanas, ¿no? La idea de que la película se montara más a través de imágenes y sonidos que de tener que escribir una narración más causal. Yo como espectador veo todo tipo de cine y todo tipo de cine me encanta, pero he de reconocerte que me gusta mucho construir películas a partir de imágenes y sonidos, ¿no? Porque creo que es como el origen un poco del cine. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo, pero eso era poco para ellos. Oh, claro, también querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar. Hay una tendencia clarísima que por muchos motivos se ha convertido en hegemónica, ¿no? Que está más vinculada quizás al teatro, ¿no? A la narración o a la novela, a la narración causal, etcétera. Que yo creo que se ha perdido un poco la oportunidad también de que sean más visibles y más accesibles películas que ponen en el centro la imagen y el sonido, ¿no? Y que sea el montaje el que vaya componiendo, el que vaya metiéndonos en la experiencia cinematográfica, ¿no? ¿Puedo preguntar si el señor Martins está escribiendo otro libro? Sí, y se titula El tercer hombre. ¿Una novela, señor Martins? Una historia policíaca basada en un hecho real. Tengo ya el primer capítulo. El tercer hombre, por supuesto, la he visto muchas veces, es una película que me gusta muchísimo. El subsuelo siempre o las alcantarillas y tal, siempre se ha relacionado con ese universo, digamos, de ladrones, de espías, de persecuciones y tal. Me cago en la puta madre, hay mucha agua. Si sube por encima del túnel se acabó. Tenemos las bolsas impermeables todavía. Ya, pero es que no solo el agua, es la corriente. La masa del agua en todo el andén ejerce presión en el túnel, por eso va hacia arriba. Y la oscuridad me gusta mucho porque es un umbral hacia lo desconocido, ¿no? O sea, casi siempre vemos un túnel que termina con luz al final, ¿no? En las películas, que es casi como esperanzador, salvador. Pero a mí me gusta más la idea de un túnel sin luz al final, ¿no? Porque es como, ¿qué hay ahí, no? La he visto. Estaba en la oscuridad. Tranquilízate, Michael. Y quizás lo que hay ahí es nuestro propio abismo, nuestro desconocido. Hay más preguntas que respuestas. No dejaré que te quedes a oscuras, ¿de acuerdo? Te
Te lo prometo. Y ese off que queda dentro del propio plano que estamos viendo, aquello que no ilumina la linterna o aquello que no está iluminado dentro del plano, creo que es como un tránsito hacia lo desconocido, ¿no? Y por eso hay una escena en la película donde ese universo se relaciona al final con un túnel, ¿no? Y entre medio hay oscuridad, ¿no? Los niños padecen una grave alergia a la luz. Son fotosensibles y jamás deben exponerse a una luz más fuerte que esta. Y no fueron tantas referencias como quizás películas o obras, fotografías que tratan el tema del espacio, ¿no? El tema que dice Michel Foucault, las heterotopías, ¿no? Lugares que están próximos a nosotros pero que desconocemos, ¿no? Y esa idea del retrato del espacio sí que me sirvió mucho de inspiración y de búsqueda para esta película. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Suena es un tema que el grupo US3 grabó para la banda sonora de Cómo conquistar Hollywood, una comedia protagonizada por John Travolta y Gene Hackman que se estrenó en 1995. Pero vamos ahora con nuestra sección de efemérides y aniversarios. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Mañana lunes se cumplen 10 años de la muerte del actor David Carradine. Hace unos años ya le tuvimos en nuestra sección La Crónica Negra de Hollywood. Hoy queremos volver a recordar su carrera y su extraña muerte. Era la tarde del 3 de junio de 2009. David Carradine, de 72 años, se encontraba en su habitación del Swiss Hotel Park de Bangkok. El actor estaba en la capital tailandesa para interpretar un papel en la película Stretch, una coproducción franco-americana. Quedaban 3 días para que el rodaje finalizara y hasta entonces no había habido ningún tipo de problema. ¿Vas a portarte bien? No me he portado bien en toda mi vida, pero haré lo posible por ser amable. Por la noche estaba prevista una cena con el director del film y otros miembros del equipo. David Carradine no acudió a la cena y tampoco respondió a las llamadas telefónicas. Cuando el productor acudió a la habitación del actor a la mañana siguiente, descubrió que estaba muerto. Sufrió un asalto sexual. Causa de la muerte, asfixia. Efectivamente, el cadáver estaba desnudo, colgado de una cuerda en el armario de la habitación, con un cordón de nylon alrededor del cuello y los genitales. Según las fuerzas de seguridad, no había rastros de la presencia de otras personas en la habitación. No había señales de lucha. Las cámaras del hotel tampoco registraron la entrada o salida de nadie de la habitación de Carradine. David Carradine nació en Hollywood el 8 de diciembre de 1936. Su padre era el actor John Carradine, al que recordamos en muchas películas clásicas. Comisario, ¿hay plaza para mí? Le ofrezco mi protección a la señora. Soy un tirador certero si llegara el caso. Lo ha demostrado demasiadas veces, Hattie. Suba, que vamos retrasados. Háganme sitio, por favor. Desde luego. Aquí le teníamos en la diligencia, haciendo de ese jugador con aires de caballero que se une a los pasajeros, pero también le vimos en Las uvas de la ira. A David nunca le gustó ser hijo de un actor famoso. Viajaba de un sitio para otro con la compañía teatral de sus padres, lo que le obligaba a cambiar de escuela. Su madre, Ardanelle McCall, ya tenía un hijo y posteriormente, tras el divorcio de sus padres y sucesivos matrimonios, la familia fue aumentando con más hermanastros. Veo que tienes un bollo en el horno. Estoy preñada. Hay que ver. A ese amiguito tuyo no le gusta perder ni un minuto de tiempo, ¿verdad?
Sus medio hermanos Keith, Robert y Bruce Carradine posteriormente también se convertirían en actores. Se cuenta que a los 5 años David intentó ahorcarse cuando se enteró que Bruce había sido en realidad adoptado por su padre antes de que él naciera. Tras el divorcio de sus padres, el pequeño David vivió en internados, centros de acogida y reformatorios. En su juventud se unió a una comuna hippie, comía de lo que sembraba en sus huertas y probaba todo tipo de sustancias psicotrópicas. Lo que hay dentro de ese dardo ya empieza a extenderse por todas tus venas. Es increíblemente potente y un infalible suero de la verdad. Lo llamo la verdad indiscutible. El doble de fuerte que el pentotal sódico y no causa tanta somnolencia. Solo una ligera sensación de euforia. David no quería ser actor sino granjero y se instaló en el estado de Vermont trabajando como peón agrícola, aunque poco a poco fue desarrollando su talento artístico, comenzando por la música. ¿Qué dirías si me llevara esta vieja guitarra a la ciudad? Tal vez gane unos centavos. Más tarde probó la interpretación teatral y se unió a un grupo escénico participando en títulos clásicos como Otelo o Macbeth. Comenzó también a aparecer en series de televisión y en películas, hasta que en 1971, como él mismo recordaba en una entrevista, el productor Jerry Thorpe le dio su gran oportunidad. Well, Jerry Thorpe, who was the producer and director, had seen me on Broadway. Jerry Thorpe, que era el productor y el director de la serie, me había visto en Broadway, en una obra titulada El Imperio de los Incas, y me envió el guión. Yo acababa de rodar en Arkansas una película de Martin Scorsese titulada El tren de Berta, y en la última escena del film tenía que raparme la cabeza. Así que fui a la audición de Los Ángeles con la cabeza rapada. Lo de raparse la cabeza le vino bien porque fue elegido para interpretar al monje tibetano Kwai Chang Caine en una serie mítica, Kung Fu. Buenas tardes, pequeño saltamontes. He aprendido muchas cosas, maestro. Has aprendido disciplina y has adquirido habilidades nuevas. Sin embargo, no te olvides de que la vida de un monje es muy simple y debe permanecer libre de toda ambición. El personaje iba a ser interpretado por Bruce Lee, pero al final el papel se le adjudicó a Carradine porque Lee tenía rasgos demasiado asiáticos. La serie se emitió en la cadena de televisión norteamericana ABC y fue un gran éxito en Estados Unidos. Posteriormente se emitiría en todo el mundo y Carradine se convertiría en una estrella. Su personaje es el de un monje de ascendencia chinoamericana que crece en el templo Shaolin y se convierte en un experto en artes marciales y en filosofía china. Noto cómo arrastras los pies en el suelo. ¿Tienes alguna carga, pequeño saltamontes? Es mi pensamiento lo que me pesa, maestro. He estado en el mercado. He visto hombres discutiendo y peleando. Allí no hay paz. ¿Por qué te preocupa eso si tu casa está aquí? No queremos que todos conozcan nuestra paz y alegría. ¿Convertirías todo el mundo en un templo? Sé como el sol y con tu interior calentarás la tierra. Como reconocía el propio Carradine, al comienzo no sabía casi nada de Kung Fu ni de artes marciales. I remember they asked me, what are you going to do about the martial art? Un miembro del equipo me preguntó si sabía algo de artes marciales y yo le dije que creía que las escenas de lucha y pelea las iban a hacer los especialistas, pero de todas formas yo ya había hecho películas en donde peleaba, había bailado y hecho gimnasia y era un acróbata. Pero con el tiempo desarrolló un gran interés en esta materia, llegando a convertirse en un buen practicante. Incluso escribió un libro sobre el tema. Ya sé que es una pregunta ridícula la que voy a hacerte. Pero me pregunto si has seguido practicando con la espada o no. Yo la empeñé hace años. ¿Empeñaste una katana de Hattori Hanzo? Sí. No tenía precio. Las posteriores interpretaciones de Carradine estuvieron ligadas a este género, como El Círculo de Hierro o McQuaid, El Lobo Solitario, pero también intervino en otras películas, como Esta tierra es mi tierra, de Hal Ashby, en donde hacía del cantante Woody Guthrie. Quiero cantar una canción sobre el estado donde... Guthrie, empieza, por favor. Donde me crié. Se llama Las Colinas de Oklahoma, donde nací. En ella, David Carradine cantaba él mismo las canciones de este padre de la música popular americana. And all around me, a voice was sounding. This land was made
También le vimos a las órdenes de José Luis Borao en Río Abajo, en Forajidos de Leyenda o en El huevo y la serpiente de Ingmar Bergman, una película ambientada poco antes de la llegada de los nazis al poder en Alemania. ¿Cómo se llama? Abel Rosenberg, 35 años. Nací en Filadelfia. Mi familia emigró de Riga, a Letonia. Mi hermano Max, su mujer Manuela y yo llegamos a Berlín hace un mes. No, a fines de septiembre. Max se rompió una muñeca y nos quedamos sin trabajo. Éramos artistas de circo, trapecistas. A principios de los años 90 dirigió, protagonizó y produjo una secuela de Kung Fu titulada Kung Fu, la leyenda continúa, pero su fama poco a poco se fue apagando, hasta que llegó Quentin Tarantino y le dio el papel de Bill en Kill Bill. Supongo que tu idea es que crucemos espadas, ¿no es verdad? Bien, pues resulta que esta hacienda tiene una playa privada. Y dicha playa privada suele verse particularmente hermosa a la luz de la luna. Y resulta que esta noche hay luna llena. Así que, guerrero, si quieres luchar, sugiero ese lugar. Ese personaje le dio un nuevo reconocimiento mundial. En su vida privada las cosas no le habían ido muy bien. Se había casado 5 veces y tenía 2 hijas. Escucha, cielo. Mami está enfadada conmigo. ¿Por qué? ¿Porque fuiste un mal papi? Me temo que sí. Fui un papi malísimo. Y así, con una fama recuperada, vivió hasta el día de su extraña muerte en Bangkok, sobre la que comenzaron a desatarse los rumores. Se habló de suicidio y se barajaron posibles causas. Depresión, fracaso amoroso, alcoholismo, drogas, crisis nerviosa, resumiendo, cansancio de la vida. Pero ni había cansancio vital ni depresión. La muerte de David Carradine, según la policía tailandesa, se debió a una práctica masturbatoria poco habitual que salió mal. Un impulso inexplicable, desde luego, pero suele pasar. Días después, el abogado de la familia Carradine dio una entrevista a Larry King donde planteó una nueva hipótesis sobre el fallecimiento del actor. Según este abogado, Carradine pudo ser asesinado por los seguidores de una sociedad secreta relacionada con las artes marciales porque el actor estaba a punto de revelar sus actividades clandestinas. Así nació la leyenda de Pipe May y sus 5 puntos de presión para explotar un corazón. ¿Y qué es eso de los 5 puntos de presión para explotar un corazón? Es muy sencillo. El golpe más mortal de todas las artes marciales. Te golpea solo con los dedos en 5 puntos de presión distintos del cuerpo. Y luego te deja marchar. Pero con solo dar 5 pasos, tu corazón explota dentro de tu cuerpo y tú caes al suelo muerto. Sin embargo, la teoría del juego erótico fallido se impuso finalmente, sobre todo cuando un diario tailandés aseguró que Carradine fue encontrado usando una peluca de mujer y que en la habitación del hotel se hallaron fotografías eróticas y lencería roja. Un final muy alejado de las bellas sentencias filosóficas que nos enseñó en Kung Fu. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Con un tema de la banda sonora de Cruzando la calle, una comedia romántica que Amy Irving protagonizó en los años 80. Pero llega el momento de nuestro especialista, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal amigos?
La película que os traigo hoy nos plantea una pregunta. ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara? ¿Podríamos vivir así? ¿Soportaríamos la monotonía? Pero por otro lado, ¿no sería genial poder corregir los errores de nuestra vida con una nueva oportunidad cada día? Poder modelar el presente a nuestro antojo a base de la técnica de ensayo y error. Todas estas situaciones se hacen realidad en Atrapado en el Tiempo. El argumento lo conocéis casi todos. El protagonista, Bill Murray, es el meteorólogo de una emisora de televisión. A propósito, mañana no estaré en las noticias de las 10. Mañana es el Día de la Marmota y voy a ir a Pansatoni, al festival de la marmota más antiguo de nuestro país. Bien, como ustedes saben, y según la leyenda, mañana, 2 de febrero, si la marmota despierta y ve su sombra, tenemos 6 semanas más de invierno por delante, así que crucen los dedos, ¿eh? Parece muy divertido. Debes de disfrutar mucho. Es el tercer año consecutivo que vas, ¿verdad, Phil? Cuarto, Nan. Murray cumple con su trabajo con desgana y deseando volver a casa, pero una tormenta de nieve le obliga a quedarse una noche más en esa localidad. A la mañana siguiente se da cuenta de que pasa algo raro. Todas las situaciones del día anterior se están repitiendo de la misma forma. Disculpe, ¿a dónde va todo el mundo? A Gobbler's Knob. Es el día de la marmota. Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo, y al otro, y al otro. Bill Murray está atrapado en un bucle de tiempo. Cada mañana se inicia el mismo día, ese 2 de febrero, Día de la Marmota, y parece que la situación va a seguir así eternamente. ¿Cómo conoces a esta gente? Ya te lo he dicho, yo lo sé todo. Dentro de 5 segundos el camarero va a tirar una bandeja de platos. 5, 4, Esto 3, es de locos. 2, 1... ¿Lo ves? Está bien, ya basta. Atrapado en el tiempo, o El Día de la Marmota, como también se la conoce, se ha convertido en un clásico de la comedia moderna. Una película llena de gags divertidos y situaciones sorprendentes. A lo largo de los muchos días de la marmota que vive el protagonista, pasa por toda clase de estados. Se deprime e intenta suicidarse sin éxito. Soy un dios. ¿Eres Dios? Soy un dios, no soy el dios. ¿Por qué has sobrevivido a un atropello? No solo he sobrevivido a un atropello, no solo exploté ayer. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado. ¿En serio? Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques. Soy inmortal. Otras veces se dedica a ayudar a los demás o a conseguir información a base de infinitas citas para ligarse finalmente a la chica de la película, Andie McDowell. ¿Quieres probar el chocolate blanco? Ni hablar, me da asco. Nada de chocolate blanco. Y como tiempo tiene de sobra, se dedica también a desarrollar todo tipo de habilidades a base de práctica. ¿Qué os parece? Genial. Gracias. ¿Sabías que hacía esculturas de hielo? No. Esculpir en hielo o convertirse en un virtuoso de la música. Quisiera una clase de piano, por favor. Ah, bien. Ahora estoy con una alumna, pero si vuelve mañana podré dársela. Verá, digamos que quiero empezar. Le daría $1000. Adelante. Por cierto, que en la película es el propio Bill Murray el que toca al piano un tema de Rachmaninoff, ya que el actor es un excelente pianista. Phil, no sabía que supieras tocar tan bien. Soy muy versátil. Atrapado en el tiempo, caló rápido entre los espectadores. La película se encontraba a medio camino entre el surrealismo de Buñuel y la comedia amable de Frank Capra. Una película apta para toda la familia, pero sin renunciar a la inteligencia ni a la calidad. Además, no solo provocaba risas, sino que dejaba un lugar para la reflexión por el contenido filosófico y psicológico que tiene su argumento. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida. El bucle temporal en el que está metido Bill Murray es para muchos una metáfora de la propia existencia. La vida puede ser monótona, triste y aburrida, o por el contrario se puede convertir en una sucesión de aventuras y experiencias gratificantes. Todo depende de la actitud de cada uno. No importa lo que pase mañana o el resto de mi vida, ahora soy feliz porque te quiero. Yo también soy feliz. La película contaba además con dos protagonistas con un gran tirón comercial. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. Muy bien, pero termina el chiste. ¡No! ¿En serio? Es como si ayer no hubiera sucedido. Andie McDowell atravesaba el mejor momento de su carrera después de estrenar Matrimonio de conveniencia junto a Gerard Depardieu y poco antes de embarcarse en el rodaje de 4 bodas y un funeral.
Bill Murray, por su parte, lo bordaba con uno de sus habituales personajes divertidos, pero con ese toque de cinismo y amargura que él ha convertido en su marca de fábrica. Perfecto. ¿Quieres hacer otra toma sin el sarcasmo? Ya lo tenemos, así que vámonos. Harold Ramis, el director, y Bill Murray ya habían trabajado juntos en otras películas como Los cazafantasmas, El club de los chalados o Los incorregibles albóndigas. Sin embargo, durante el rodaje de Atrapado en el tiempo, discutieron mucho acerca del tono de la película. Murray quería que fuera más filosófica y Ramis más divertida. Al final rompieron sus relaciones y no volvieron a trabajar juntos ni a dirigirse la palabra. Algún día alguien me verá entrevistando a una marmota y pensará que no tengo futuro. Desde que se estrenó la película, el pequeño pueblo de Pansatoni se ha convertido en un lugar muy turístico. Como comprobarán, es el mismo rollo cada año. Uno de los maestros de ceremonias, con su bastón, llama a la puerta. Sale esa pequeña rata. Hablan con ella. La rata contesta y entonces ellos nos dicen lo que va a ocurrir. Hoy, 2 de febrero a las 7:20 con 30 segundos. Pansatoni Phil. Ha salido de mala gana, pero alerta en Pansatoni, Pensilvania. Y ha dicho en marmotés. Definitivamente veo una sombra. Todos los años acuden miles de personas a las celebraciones del Día de la Marmota. Esta gente es genial. Algunos han estado de juerga toda la noche, cantan canciones hasta que cogen mucho frío, entonces se sientan junto al fuego, se calientan y vuelven a cantar más. En sus calles hay placas donde se puede leer: Bill Murray metió el pie aquí, en referencia a un charco donde el protagonista se moja varias veces. Bill Murray y Harold Ramis fueron nombrados hijos adoptivos del pueblo, aunque todo ello no evitó que la marmota mordiera en 2 ocasiones al actor durante el rodaje. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo. Sin embargo, estoy honradísimo de haber estado aquí. Desde que se estrenó la película también, la expresión Día de la Marmota se ha convertido en algo habitual como déjà vu para definir esa sensación de haber vivido ya algo. ¿Alguna vez has tenido un déjà vu? ¿No me acabas de preguntar eso? Y una última curiosidad. En su día, Atrapado en el tiempo tuvo una pequeña polémica en España. El escritor Miquel de Palol afirmaba que el guión de Harold Ramis plagiaba descaradamente uno de sus cuentos. El tema es exactamente el mismo, es decir, es el problema de un personaje que se le repite cada día el mismo día, es decir, que cada día que se levanta es el mismo día. A partir de ahí la evolución psicológica del personaje es la misma, es decir, pasa por la incredulidad, estupefacción, pánico, desesperación, intentos de salir del círculo, incluso acaba suicidándose, etcétera. Entonces hay también una serie de detalles que yo creo que son bastante significativos, o sea, de objetos que este personaje pues manipula para comprobar que al día siguiente están tal como estaban antes. Por cierto, ¿sabéis cuántos días pasaba Bill Murray atrapado en el tiempo? Hoy es el Día de la Marmota, otra vez. Pues el propio director Harold Ramis calculó que Murray pasaba al menos una década viviendo el mismo día. Pero teniendo en cuenta que se convierte en un perfecto escultor y en un consumado maestro del piano, Ramis revisó sus cálculos y concluyó tiempo después que el meteorólogo pasaba en Pansatoni al menos 30 años. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos terminado por hoy. Volvemos la semana que viene, pero ya sabéis que podéis encontrar los audios de este y todos los programas en el podcast de cadenaser.com. Nos despedimos con otro tema de cine. Esta melodía de Ludovico Einaudi, que pertenece a la banda sonora de Intocable, la película francesa protagonizada por François Cluzet y Omar Sy. Hasta la próxima. Chao.